Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues aquí ya tenemos a un sacerdote pues que ya tiene callo en las manos en cuestión de apologética y de estas lindes, ¿verdad? Pues aquí tenemos al padre Raúl Rodríguez Curateca. ¿Qué tal, padre? Buenas, gracias José Manuel por la invitación a tu canal. Pues yo encantado. Callos no lo sé, pero quemado de la cabeza a veces sí, hijo mío. Pero sí, Sí, muy bien, muy sí. bien. Se suele pagar un alto precio en, en estos menesteres. Sí, Eso sí es cierto. aguantar ciertas locuras a veces tiene esas cosas, pero bueno. Eso, Muy bueno. eso, eso es cierto. Mm, Pues bueno, pues el motivo, ¿no? que nos hemos propuesto, el padre y yo, pues es hablar eh, sobre un tema bastante controvertido, incluso dentro de los cristianos, ¿no? Que es el tema de la reencarnación, o sea, tomar otra vez carne, ¿no? Y eso pues es un tema controvertido y muchos católicos lo creen. mm. ¿Cómo ve usted eso, padre? Que un católico pues diga que mañana se puede encarnar en una jirafa. Bueno, yo no sé si serán muchos o no, pero que están confundidos, sí. Porque si un cristiano, sea de la confesión que sea, no ya un católico, sino cualquier cristiano, cree en la reencarnación, acaba de cargarse el mensaje de Cristo, ya no es cristiano. Porque Totalmente. Cristo lo tenemos clarísimo y además en el símbolo de los apóstoles y en el concilio de Nicea, el credo lo dice claramente. Padeció, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, es difícil que haya reencarnación. Entonces, Totalmente. que un cristiano crea en la reencarnación es lo más absurdo, es lo más absurdo. Así es. Y si Él no resucitó, pues van a nuestra fe, ¿no? Porque nuestra Claro. esperanza es esa, ¿no? Porque Jesús era y es el primogénito de todas las cosas, ¿no? Él Mm, resucitó, por tanto, nosotros vamos a resucitar tal como rezamos también en el credo, ¿no? mm, Creo en la resurrección de la la carne. carne. Si hemos tenido 10 reencarnaciones, me parece un poco absurdo eso, ¿no? Sí, Que un bueno. alma se divida en 10. No, que repita 10 ciclos de vida 10 para ciclos de vida. purificarse. O sea, Claro, pero es curioso, no creo en el purgatorio, pero sí en la reencarnación que me purifica. Es algo también, una contradicción muy absurda, muy genuina, muy genuina, muy, totalmente, muy de bombero. totalmente. Mm, Totalmente. Y tenemos que saber que el tema de la reencarnación es un tema que está condenado por la Santa Iglesia Católica en sus concilios y mm, tenemos varios padres de la Iglesia que nos hablan sobre eso y condenan pues esa creencia, ¿no? Por ejemplo, yo voy a citar en principio el numeral del catecismo, numeral 366, mm, donde dice lo siguiente. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios y cita pues la encíclica de Pío XII, Humani Humanismo. Generis. O sea, mi alma y el alma de nuestro Padre y todos los que nos están viendo, en el momento que nuestros padres nos concibieron, en ese momento pues se creó ese alma, ¿no? Por parte de Ujú. Dios y es un alma que no procede de los papás, sino No, que no, no, no. procede de Dios. No, no, es así tal cual. Y este numeral que has citado del catecismo, igual que Pío XII con Humani Generis, viene a condenar lo que ya condenó el segundo concilio de Constantinopla con Orígenes, porque esta era una enseñanza herética de Orígenes, que además es el único padre de la Iglesia que habla, digamos, de un intento de transmigración del alma, de Ujú. una supuesta reencarnación, aunque Orígenes no dice en absoluto que haya una reencarnación. Esto es el esnovismo de algunos modernos que quieren hacer decir a la Iglesia lo que nunca ha dicho y hacerla colar como si fuera de toda la vida. Por ejemplo, además tenemos muy claro cómo incluso hay sacerdotes que lo que no entiendo en la Iglesia que espera para actuar, que el mismo obispo Munilla estos días tuvo que sacar un vídeo donde Jesús no es un yogi, que un sacerdote Exacto. como Pablo Dors diga que Jesús es un yogi, está dando cabida a que también pues está la reencarnación, porque si es un yogi es hinduista. Y ahí vemos el vídeo de Monseñor Munilla cómo desmonta paso por paso todas esas barbaridades
que vienen de una New Age, de un no conocer verdaderamente a Cristo, de un no haber celebrado en la iglesia a Cristo, de no querer, en definitiva, entrar en un rol de amistad y de conocer a Cristo en su iglesia, porque él funda una iglesia. Y en ningún momento, además, Cristo habla de nada de reencarnación, nada de karma, nada de cosas de estas. En ningún momento Jesús escuchamos un solo pasaje. Ojo, ni siquiera en los evangelios gnósticos o apócrifos. Ninguno. Es curioso. Y que ningún santo padre ni la iglesia desde el principio hable de esto. Porque además el mismo credo es claro. Padeció, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y punto. No hay vuelta de hoja. Porque, como bien decías al principio también de San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Porque si está Cristo volviendo a reencarnarse para purificarse, él que es el hombre perfecto, es un tanto absurdo. Es algo curioso que haya un cristiano que pueda afirmar que existe la reencarnación. No, no existe. Hay un pasaje, padre, que es el que usan este tipo de personas que tratan incluso de usar la Biblia para engañar, ¿no? Por ejemplo, ese pasaje donde le preguntan a San Juan Bautista, le dicen, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dicen los que creen en la reencarnación? ¿Veis? ¿Veis? En la misma Biblia aparece, le están preguntando a San Juan el Bautista si él es Elías. Y ellos usan ese pasaje para confundir a la gente y decir, mira, en tu propia Biblia cristiana aparece la reencarnación. Sí, pero eso es absurdo porque Juan el Bautista Claro, no es la reencarnación de Elías. No han claro, entendido que antes del Mesías vendría un profeta con la fuerza de Elías. exacto. No el mismo Elías que fue arrebatado al cielo. Porque además es curioso, porque si Elías es arrebatado al cielo, no ha muerto. Exacto. Ha sido ascendido a los cielos, asunto, mejor dicho, a los cielos, como María y como Enoc, y arrebatado al cielo. Ya está, no ha muerto, está en el cielo, fue llevado por Dios. Por lo tanto, si Juan el Bautista es la reencarnación de Elías, significa que en el cielo hay una muerte. Y si en el cielo hay una muerte, no hay vida eterna. Exacto. Es una absurdez, es una absurdez. Y otra cosa absurda sería de que si San Juan el Bautista fuera Elías verdaderamente, él no se acordaría, porque supuestamente, No recordó nada. No claro, recordó nada. claro, Porque habiendo ido al cielo arrebatado en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego y demás, a luego irse al desierto, vivir como un anacoreta y vivir alimentado de langostas y vestido en piel de camello, no sé, Elías creo que vivía mucho mejor, ¿eh? totalmente, totalmente, totalmente. Padre, ¿cómo cree usted, y voy a usar un símil, Sí. cómo cree que la reencarnación se ha llegado a encarnar en el pueblo cristiano? Pues mira, yo quiero pensar que no es culpa del pueblo cristiano, Ujú. sino que es culpa de la falta de cultura en el pueblo cristiano. Es decir, cuando un sacerdote, una parroquia, una diócesis ofrece formación, aparece poca gente. Si se invita a una charla, a una formación, aparece a lo mejor poca gente, por la excusa que sea, no tengo tiempo, trabajo, esto, lo otro. Ahora, si los invitamos a una convivencia y demás, se llena. Vale, Totalmente. pero ¿y qué estamos haciendo los pastores en la predicación? ¿Qué predicamos? ¿Qué evangelio se está predicando? Si hay un sacerdote como Pablo Dorch que anuncia que Cristo es un yogi, ¿qué está pasando en la iglesia? Estas medias tintas. No, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Padeció, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Punto. Es que lo proclamas todos los domingos en la fe. Lo proclamas siempre, cada vez que confesamos nuestra fe. Y además, el mismo Cristo en Juan 11:25 nos lo vuelve a decir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice nada de lo reencarnaré, le regalaré otra vida, volverá al mundo. No. Yo soy la resurrección. No,
yo te voy a permitir volver a otra vida en esta tierra, en otro cuerpo, en otra especie, en otro animal. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, que hay una infantilización de la sociedad. La gente tiene miedo a la muerte porque no se ha planteado en ningún momento qué hay después de mi vida. Luego, la sociedad moderna ha dilapidado que haya gente que pueda pensar por sí misma. Es decir, si yo a un chaval de 14, 15, 18 años le quito en el instituto la filosofía, le quito las humanidades, le quito del currículum académico todo aquello que le puede hacer pensar por sí mismo y ser un espíritu crítico, ese chaval, esa persona, va a seguir teniendo esas preguntas, va a seguir totalmente planteándose cuando yo me muera, ¿qué hay después de la muerte? Pero claro, si tú le has castrado intelectualmente para que pueda pensar, para que pueda ser crítico, para que pueda formarse una respuesta trascendente a una pregunta trascendente, lógicamente lo tienes a tu merced. Y entonces cualquier novedad, cualquier filosofía, cualquier creencia absurda que me responda que no tengo que sufrir, que no me preocupe, que después de esto voy a tener un insert coin y vuelvo a jugar en la vida o cualquier otra cosa, pues me soluciona la papeleta. Porque no soy crítico, no tengo opción de pensar, no tengo opción de rebatir, no tengo opción de, en definitiva, ser yo mismo. Porque sigo un plan establecido en el cual me han dejado sin filosofía. Tú te acordarás, porque no somos tan lejanos en edad, que tanto tú como yo, cuando íbamos al instituto, podíamos leer El Lazarillo de Tormes, El Quijote, Totalmente. La vida de San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, Tres sombreros, El sombrero de tres picos de Miura, La Celestina de Rojas, El anónimo Lazarillo de Tormes, El cantar del Mío Cid. Hoy en día, ¿qué leen? Si un padre coge los libros que lee su hijo, ¿qué clásicos de la literatura lee hoy en día su hijo? Ninguno, ninguno. Claro, ¿cómo se va a enfrentar a la vida si no ha sido capaz ni siquiera de leer a lo mejor El arcipreste de Ita con el libro del buen amor? No saben diferenciar una novela de una novela histórica de un relato fantástico. No hay criterio. Hay gente que cree que Crepúsculo y los vampiros veganos, porque no chupan sangre de humanos, sino chupan sangre de vaca, de ahí que sean veganos, ya me lo explicarás tú a mí, que pueden existir, que es real. O sea, es curioso, es curioso. Si tú a la sociedad le quitas toda arma de pensamiento, de ser crítico y de fomentar una respuesta propia y personal a su vida, cualquier corriente que tú le metas, enmascarada de un poco de ciencia o de un poco de realidad, y que a la vez me dice, estate tranquilo, no vas a sufrir, calma, paz, tu vida, fluye, fluye, be water, my friend, que decía Bruce Lee. Pues, ¿para qué voy a preocuparme si la respuesta ya la tengo? Lo malo es que va calando y entonces tienes una sociedad idiotizada, infantilizada, acrítica, maleable, que hoy es la reencarnación y mañana puede ser, chico, que te conviertes en zombies. Tú te acordarás que había una serie muy maravillosa que era V en los años 80, Sí, sí, que sí. eran unos lagartos que vivían con cuerpo humano. ¿Cuántas veces de niños nosotros hemos jugado a ser el lagarto escondido y V y estas cosas? Entonces, hoy en día, ¿cuántos chavales y no chavales y personas mayores tienen depresión y todo este tipo de cosas porque no pueden y no saben administrar la angustia vital, la existencia vital de qué va a ser de mí ahora que estoy enfermo? ¿O qué pasa conmigo que estoy en este trance de la vida? ¿Qué pasa conmigo después de muerto? Es muy doloroso que haya gente que no sepa en ningún momento plantearse verdaderamente si la reencarnación es verdad simplemente porque me la han vendido. Entonces es algo doloroso. Totalmente, totalmente. A veces también pienso, padre, ¿no? Como dijo antes, ¿no? Que parece como si fuera esto una especie como de videojuego, ¿no? Muero, Mm, inserto moneda y seguimos, ¿no? mm, Cosa que en la iglesia y en la Biblia tampoco enseña eso, ¿no? Hebreos no. 9:27 nos dice que está
dispuesto de la siguiente manera, que el hombre muera una Mm, sola vez y de ahí el juicio. sí, Ahí no vemos ningún tipo de viaje hacia ningún lado, ni ningún tipo de encarnación en otra persona, ¿verdad? Ni en otro ser, mucho mm, menos en un animal, ¿no? ¿Verdad? Pasar no, no, el alma humana a un animal. a un animal. No, pero es curioso, porque, o sea, qué cruel es la reencarnación, Ujú. que yo hoy puedo ser el rey del mundo, puedo ser el emperador Constantino o Balduino y mañana ser un gusano. Por ejemplo. Es algo... O hoy ser una mariposa y mañana ser el presidente de la Unión Europea. Explícame a ver qué mal ha hecho la mariposa para que su alma se convierta en la de un hombre. Más aún, ¿en qué momento un animal tiene alma racional? Tienen espíritu, el hálito de vida y tienen el cuerpo, pero no hay alma racional, cosa que única y exclusivamente la tenemos los seres humanos. Entonces, por ese mismo propio peso, también se cae la reencarnación. Pero claro, si tú me vendes que con la reencarnación yo tengo una esperanza de vida futura mejor después de mi muerte física y que hay un ciclo continuo en donde yo nazco, vivo, intento ser mejor y si no lo he hecho bien, vuelvo a renacer hasta que llegue el momento en que yo me purifique, pues ¿para qué me voy a sofocar si verdaderamente puedo seguir jugando todas las vidas que hagan falta? Lo que viene aquí es que la gente no tiene el valor o la valentía de enfrentarse a sus propios miedos. Es decir, la valentía de decir, soy mortal y un día me voy a morir. El memento mori, ese recordar que vamos a morir, que los cristianos celebrábamos casi todos los viernes con el resto del Vía Crucis, recordando la muerte del Señor, se ha perdido. Tenemos miedo a la Exacto. muerte. Y como tenemos miedo a la muerte, no callamos, lo escondemos. Como aquel que no quiere limpiar, levanta la alfombra y tira la roña debajo. Date cuenta. El gran San Atanasio. A, negación. Thanatos, muerte. El inmortal. ¿En qué hemos convertido la muerte en el siglo XXI? En un negocio. Zanatorio, lugar de muerte. Que salga fuera de la ciudad, el tanatorio fuera de la ciudad, a ser posible en un polígono industrial. Se ha convertido en un negocio. Tú Sí. no pienses, no pienses. Y ya está. Entonces, si encima te incineran, vale, sí, el cuerpo desaparece, porque estamos llamados a desaparecer en esta tierra. Pero que no se nos olvide, estamos llamados a resucitar en cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Y que ahora no sabemos cómo será, pero que cuando lo veamos seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, dice la misma escritura. Entonces, negar la muerte es negar toda la escritura, es negar toda la historia de la salvación. Más aún, Moisés murió y fue enterrado en el valle y hasta el día de hoy se conserva entre nosotros su sepulcro. ¿Dónde está Moisés reencarnado? Abraham, Isaac, Jacob. Yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, ¿por qué no dice Abraham ahora es fulano, Abraham ahora es este camello, Isaac es no sé? O sea, es una absurdez, es contradecir la propia historia de salvación de que Dios ha elegido un pueblo, se ha revelado, os voy a dar un salvador, os llevo con cuerdas de cariño, os equivocáis, os vais por donde no toca, tenéis un exilio, os liberamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué el sufrimiento de Cristo? Si total, si yo muero mal, me voy a... Tengo una segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta, y así hasta que me purifique. Entonces, dime exactamente dónde puedo yo encontrar una alusión en la escritura del Antiguo o del Nuevo Testamento donde yo pueda ver que hay una reencarnación. No hay nadie reencarnado. Nadie. Así es. Es algo absurdo. Entonces, Así es. vuelvo a repetir, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro muere. Y Lázaro, cuando Cristo está delante del sepulcro y se conmueve y llora, Lázaro vuelve a la vida, pero a la vida de este mundo. No se reencarna en otra persona. Vuelve a ser Lázaro. Y es Lázaro. Y punto. Y no hay más. Y Lázaro va a tener que volver a morir.
Lázaro va a morir, igual que la hija de Jairo. Igual que la hija de Jairo, igual que el centurión el que trabajaba para aquel. Entonces, los que vuelven a la vida por el milagro de Cristo, vuelven a la vida de este mundo, pero como una gracia de Dios, en favor de y para manifestar su gloria, para que los que están con Él creyeran en Él. Pero ojo, cuando Cristo muere en la cruz y resucita del sepulcro, también dice la Escritura, y se abrieron sepulcros y resucitaron muertos con Él. Es decir, no dice se reencarnan, vuelven a la tierra, vuelven del polvo a la vida de este mundo. No, 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 no. Resucitan. No hay palabra reencarnación en la Escritura. Vamos, yo no la he encontrado. Yo no la he Así es. encontrado. ¿Mm? Por ejemplo, la palabra griega, ¿no? Metempsicosis, ¿no? Eso no aparece en la Biblia griega absolutamente en ningún lugar, ¿no? Eso No, cualquier experto o esas personas que apoyan ese punto de vista, pues no lo van a encontrar. no, claro Además, que no. tenemos claro ejemplo en la Biblia, me viene a la cabeza ahora, pues esos espíritus encarcelados desde tiempos de Noé, que podemos leer en las epístolas de San Pedro, y nos damos cuenta de que esos espíritus llevaban encarcelados desde tiempos de Noé hasta el tiempo de Jesús, hasta que Jesús muere en la cruz y desciende a los infiernos. Y esas Infiernos. almas siguen ahí. Claro. No han estado en ese proceso No han estado reencarnándose. migrando, claro, no han Claro, estado migrando de cuerpo en cuerpo, de especie en especie. No, 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 no. claro, Porque ad spectum resurrectionem mortuorum, a la espera de la resurrección de los muertos. Entonces, exacto. no hay más. De hecho, el mismo Pablo, en 2 Corintios 6:2, dice, ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. ¿Por qué? Güey, si es ahora, es porque no hay más, no hay más. Y de hecho, el mismo Pablo también recuerda en otro pasaje que yo he luchado bien mi camino, mi combate y he corrido bien mi carrera, no para ganar una corona de gloria que se marchita, sino una corona eterna, de vida eterna. Y Así todo es. lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y a este resucitado. Es decir, no dice que me voy a volver a reencarnar, que como estoy anunciando el Evangelio y soy súper bueno, resulta que Dios me va a volver a la vida en algo mejor, lógicamente, porque si he ido purificándome, cada vez se supone que tú te reencarnas en algo mejor, según las leyes del karma. Leyes entre comillas, porque vamos, quien crea en esto tiene un serio problema de crítica. Es verdad que hay gente budista que es muy respetable y muy todo, pero a esa gente budista hay que anunciarle el Evangelio, que el budismo no tiene sentido, que es una filosofía sin Dios, es una Exacto. teosofía sin Dios y que además está condenada por la Iglesia y que está condenada literalmente por no ser en absoluto compatible con el cristianismo. Eso de, ay, soy cristiano pero voy a yoga. Explícame cómo puedes practicar yoga, que son posturas a dioses hindús de adoración, y decir que eres cristiano, porque estás idolatrando a otro dios o estás prostituyendo a Dios adorando a otros dioses. Hay que Claro. informarse de lo que uno practica. ¿Por qué en vez de hacer yoga no haces gimnasia postural? ¿Por qué no haces estiramientos? ¿Por qué no te dedicas a verdaderamente cultivar tu cuerpo sin necesidad de prácticas de religiones paganas y de dioses paganos? Bueno, dioses no existen, pero para ellos son dioses. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas decir que eres cristiano y practicas yoga? Es la incongruencia más grande del mundo. ¿Eh? Totalmente, Mm. totalmente. O sea, y además, tienes en la escritura, y te voy a dar dos pasajes, el Evangelio de Ujú, Lucas, en Lucas 16, 19, 31, te dice lo mismo que la segunda carta de Pedro 2:9, ujú. que allí van al lugar de la perdición los que han rechazado a Cristo. Y San Pablo, en 2 Corintios 5:8, te recuerda que el que ha cumplido la voluntad del Padre con Jesús estará en el reino de los cielos. Es decir, solo hay dos destinos. Una vez resucitamos de entre los muertos, una resurrección para la vida y una resurrección para la condenación. No hay término medio. O gloria
o castigo. ¿Y qué pasa con el purgatorio? Es que el purgatorio no es eterno. El purgatorio, si vas al purgatorio, si uno tiene la dicha simplemente de ir al purgatorio, ya sabe que su destino final es el cielo. Punto. No hay más. No dice la escritura en ningún momento cielo, infierno o reencarnación. Cielo, infierno o volver a la vida a purificarte en la tierra en otra especie, en otra persona. No. O vida eterna de condenación o vida eterna de gloria. 2 Corintios 5:8, la gloria. Lucas 16:19-31 o 2 de Pedro 2:9, condenación. No hay término medio, no hay reencarnación, no se encuentra un tercer destino explicado ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por los padres de la Iglesia, ni absolutamente por nadie que se diga cristiano. Y vuelvo a recordar, Orígenes, la barbaridad de Orígenes, que has empezado así con ese punto del catecismo. Orígenes tuvo un serio y grave error, que fue decir que Dios ya había creado todas las almas y que esas almas eran puras y que esas almas, la que se hace impura, la que peca, por el peso del pecado, cae en un cuerpo mortal. Ese fue el error de Orígenes. Lo que ha afirmado siempre la Iglesia, lo que siempre ha creído la Iglesia, lo que siempre ha creído la fe de los cristianos, de los creyentes, a la luz de la Escritura, de los padres de la Iglesia y del magisterio, es que en el momento de la concepción de una persona, Dios crea tu alma única, personal e intransferible y la crea y la insufla en el momento de tu concepción para ti, única y exclusivamente. Entonces, ahí es donde Orígenes parece decir que como las almas están ya creadas y transmigran si se equivocan, si pecan y demás, pues puede alguien afirmar que Orígenes estaba a favor de la reencarnación. En ningún momento Orígenes habla de la reencarnación. Y si nos vamos al canon 11 del Segundo Concilio de Constantinopla, y estamos hablando del año 553, junto con Orígenes, dice el canon: si alguno no anatematiza, es decir, excomulga y sigue creyendo en Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques y Orígenes, juntamente con sus impíos escritos, y a todos los demás herejes condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica y por los 4 antedichos santos concilios, todos los concilios anteriores, y a los que han pensado o piensan como los antedichos herejes y que permanecieron hasta el fin en su impiedad, ese tal sea anatema. Es decir, sostener que Dios ya ha creado todas las almas y cuando pecan, caen y se encarnan, es un pecado, es una anatemación, es una herejía. Dios nos ha creado únicos, libres, irrepetibles, por amor, y el alma se nos regala en el momento de nuestra concepción, en el acto de amor entre un padre y una madre que nos crea. Y ahí Dios sacraliza más aún ese amor regalándonos el alma. Entonces, ¿cómo va a venir otro alma, un alma de segunda mano, de tercera, de cuarta? No sé cuántas reencarnaciones llevamos. Entonces, ¿de qué categoría es ya este alma? ¿Cuánto rodaje lleva? Es que es Unos curioso. pocos. Claro, es que es muy curioso. Entonces, un cristiano no puede creer en la reencarnación. Más aún, el que crea en la reencarnación debería de hacerse mirar el numeral 1013 también del Catecismo de la Iglesia. La muerte, dice el numeral, lo tengo aquí delante, la muerte es el fin del peregrinaje terrestre del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su destino último. Cuando ha terminado el único curso de nuestra vida terrena, no volveremos a otras vidas terrenas. Y cita también al Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 48. Entonces, por eso, San Pablo, vuelvo a repetir, afirma: ahora es tiempo de gracia y ahora es tiempo de salvación. Porque mientras vivimos este mundo,
como nos dice el numeral 1013 del Catecismo, Dios nos ha dado la gracia y la misericordia de realizar su designio divino en este mundo. Es decir, nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal. E incluso estos que niegan el libre albedrío, sería bueno que leyeran, creo que es Eclesiastés o Eclesiástico, no lo sé, 10, está en el capítulo 10, si no es en el Eclesiastés, es en Eclesiástico, puede leer que dice, pongo ante ti vida y muerte, agua y fuego, según lo que elijas, tendrás. Es decir, es Dios quien te da la libertad. No podemos decir que Dios nos coarta o nos pone para que unos elijan la vida y otros elijan la muerte. No, tú libremente eliges el designio final de tu vida, en un solo juego, en una sola encarnación, en una sola vida. Porque si no, entonces, ¿qué somos? Juguetes rotos que vamos jugando a lo largo de la vida. Y entonces, no. La Escritura, el magisterio y la tradición de la Iglesia siempre han afirmado lo mismo. No hay reencarnación. Después de la muerte, las postrimerías. Lo que decimos siempre, después de la muerte, el juicio. Y punto. No hay más. No hay más. Y entonces, claro, creer en la reencarnación automáticamente trae cosas muy serias. Como bien has dicho, negar la resurrección de Cristo para sustituirlo por, ya me dirás qué, porque Cristo resucita. Más aún, cuando resucita y se va apareciendo a los discípulos, a Tomás le dice, ven, pon la mano y verás que soy yo en carne y hueso, soy yo, no es otro. En cuerpo glorificado, sí, ya en vida eterna, pero no es otra vida para este mundo. Entonces, si Cristo no ha resucitado, el cristianismo es falso. El cristianismo no tendría sentido. Sería una fábula. Ojo, y si nos ponemos tontos, si el cristianismo es falso, el Islam, que dice que Jesús es un profeta, más falso todavía. Porque si Jesús es un profeta y ha mentido, para el Islam, para mí, verdaderamente es Dios, el único Dios verdadero. Entonces, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y además, es que Jesús se presenta resucitado, no se presenta en otra persona. ¿Y por qué lo reconocen? Porque es Él, con las heridas de la cruz. No es otro cuerpo, es Él. Entonces, no puede un cristiano decir que hay reencarnación. De hecho, si te vas al apóstol Juan, y lo he dicho antes, en el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 2, nos lo dice claramente. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Es decir, no dice, cuando Cristo vuelva, saldréis de los sepulcros, tomaréis otros cuerpos y viviréis. No. Vamos a resucitar como Él. No hay reencarnación posible para un cristiano. No puede caber esa reencarnación posible. Además, es que la doctrina de la reencarnación viene a suplantar el Evangelio, haciendo mucho daño a la salvación del alma. Qué casualidad. El demonio, ¿qué es lo que busca? El alma. El demonio busca la condenación del alma. Entonces, ¿a dónde va a atacar el demonio? Al alma. ¿Y a dónde va? ¿A qué doctrinas va a ir a atacar? Duda de Cristo, no ha resucitado, se ha reencarnado. Duda del Evangelio, se ha reencarnado. Duda de la Iglesia, que te está enseñando algo que no toca. Solo el Vaticano sabe los secretos, sí que hay reencarnación. Es decir, ¿por qué tanta insistencia muchas veces en la reencarnación? Pues bueno, lo vuelvo a decir. La primera objeción es que si la reencarnación es verdad, la reencarnación es muy injusta. Porque, ¿qué culpa tengo yo de volver a la vida en este cuerpo y ser sacerdote católico porque otra persona en el pasado se haya portado mal y su alma ha tenido que venir a mí? Es muy injusto. ¿Qué culpa tengo yo de lo que haya hecho otro en vida pasada? Es muy injusto. Otra segunda objeción que podríamos darle a la reencarnación es que es una doctrina muy egoísta. Jesús nos dice en el pasaje del Evangelio 25, cuando hace el juicio a las naciones, dice
porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la prisión y viniste a verme, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, y así sucesivamente. Todo eso son situaciones muy dolorosas, no son situaciones buenas. Pues la enseñanza del karma dice, "Shh, no te metas ahí, que esos tienen karma negativo acumulado. No vaya a ser que te salpique a ti y te toque reencarnarte en algo malo". Eso es algo, eso es muy cruel y que además es pasivo. Hace a una sociedad pasiva, acrítica, impasible con lo que le pasa al hermano. Hace negar lo que nos da la salvación, el mandato del amor, el mandato de ayudar al que lo necesita, de llorar con el que llora y de reír con el que ríe. Así es. Es algo muy serio. La reencarnación hace que, según ellos, no interfieras en el mal karma, no lo toques. Pues Jesús tocó leprosos para verse reencarnado, Jesús tocó muertos. Jesús estuvo con la flor y la nata de la sociedad. Ladrones como Zaqueo, bandidos, publicanos, leprosos, María Magdalena, la samaritana. Es decir, ostras, pues Jesús acumuló un karma negativo que no sé cuántas reencarnaciones habrá necesitado. Entonces, es una barbaridad decir que por no vaya a ser que me reencarne en algo peor, yo no puedo ni deba ayudar a mi hermano. Estás atacando al mandato del amor. Estás atacando al misterio central de la fe, que Cristo en la noche de la pasión, cuando tomó el pan y el vino, les da el mandato de amaros unos a otros como yo os he amado. Y Cristo fue al sufrimiento, fue al dolor, fue a las situaciones límites, a lo que esta gente de mala manera le llama mal karma. Es decir, está haciendo que un cristiano no vaya a anunciar el evangelio en las oscuridades del mundo, a no ser luz en medio de la oscuridad. Y si encima el karma libera progresivamente, yo no voy a tocar al leproso, no voy a tocar al enfermo, no voy a ayudar a mi madre porque ya es mayor, pero no vaya a ser que me pegue algo. ¿Cómo es posible que el karma sea tan bueno y tan mágico que purifica a la sociedad, que llevamos no sé cuántos mil años viviendo en la Tierra y somos el siglo XX y el XXI el siglo con mayores matanzas, guerras y crímenes después de, vamos a poner, 2000 años después de Cristo, sin contar lo que hay antes de Cristo? En 2000 años de reencarnaciones y purificaciones de vida, ¿estamos peor que antes? No funciona, hijos, no funciona el karma. Es irónico. Se cae por su peso. Si yo cada vez que me reencarno me purifico y me hago mejor, ¿cómo es posible que el mundo esté peor? ¿No veis que no funciona? ¿No veis que eso se va y se cae por su propio peso? Y luego hay algo más grave todavía, que es curioso que los evangélicos no denigren y ataquen mucho la enseñanza hinduista y budista de la reencarnación, porque es algo que se parece mucho a aquello que los pentecostales mayormente iniciaron a finales del siglo XIX, principios del XX, el evangelio de la prosperidad. Contra tú más des, más vas a tener en el cielo. Contra tú más diezmes, más vas a tener en el reino de los cielos. Contra tú más buenas obras hagas en la iglesia, más vas a ser reconocido en el cielo. Es lo mismo que hace el karma. Contras más buenas obras hagas, más pronto te purificas. No te van a hacer falta más reencarnaciones. Pronto vas a llegar al reino de los cielos budista. No, es una aberración. Es como el evangelio de la prosperidad. Si tú más das, más santo, más bueno, más pronto vas al cielo. Como escuchábamos una pastora que había por ahí que a punta de dólar te meto en el cielo. Sí. Señores, no, esto no funciona así. ¿Sabéis cómo entramos en el cielo? Como nos dice el mismo Cristo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme, desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste. Es decir, cumpliendo el mandato del amor. Cumpliendo el mandato del amor, porque quien conoce a Cristo no puede más que cumplir el mandato del amor. Nos equivocaremos, nos caeremos, pero ojo, nosotros
no hay que limpiar ningún buen karma ni ningún mal karma, no hay que hacer alineación de chakras, no hay que hacer esas tonterías que además se inventan posteriormente en ciertas corrientes de psicología baratas de la New Age. Nosotros tenemos el gran sacramento de la confesión, donde yo reconozco mi culpa, Señor, contra ti he pecado y quiero que vengas a perdonar mi culpa. Señor, yo reconozco mi pecado. Y ahí yo quiero salir de ese mal. No es que yo me tenga que morir y volver a encarnar en otro para rehacer el mal que hice en otra vida pasada. No, aquí, ahora, aquí y ahora. Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación, que es lo mismo que hace Jesús. Ánimo, vete, tu fe te ha curado, pero en adelante no peques más. Pero si pecamos, tenemos a alguien que abogue por nosotros, a Jesucristo. Y Él mismo nos da el sacramento de la penitencia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los perdonéis, les quedarán perdonados. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo he de sembrar buen karma para reencarnarme en algo mucho mejor cuando en la próxima vida sea mejor? Y si yo ahora soy, por poner el caso, San Bruno, y me muero, me reencarno ¿en qué mejor que un santo? ¿En qué mejor que un santo me voy a reencarnar? Pero vamos a ser tontos. Me voy a reencarnar de San Bruno, me voy a reencarnar en Napoleón Bonaparte. Porque ¿cuántos hemos visto por ahí pirados en la tele de yo soy la reencarnación de Napoleón Bonaparte o del zar Nicolás de Rusia? O ¿cuánta gente hemos visto loca? Hemos tenido memes, en España hemos tenido memes de personas como la famosa Aramis Fuster, que ella decía que ella había sido una reina de Saba, ella había sido una reina idiomas querida, cuando luego es gente que no sabemos ni lo que ha estudiado. Entonces, pero esas personas dejan caer el veneno, la gente lo traga, la televisión idiotiza, como no hemos leído, como no nos hemos querido formar, como la sociedad la quieren idiota desde ciertas élites inspiradas por las fuerzas del mal, pues lógicamente la gente va a creer cualquier tontería y cualquier desfachatez que la ingeniería social y las modas vayan dejando caer. Y ya está. Entonces, si Cristo va a venir revestido de gloria y majestad, si es una reencarnación, ¿cómo lo vamos a reconocer? Va a ser imposible. Totalmente. Entonces, la gente, como no tiene criterio, como no tiene armas, se las han quitado. Por eso yo siempre digo que el cristiano tiene que buscar la excelencia, saber leer, saber ser crítico, no quedarse con las opiniones. Por eso el católico hace caso a Pedro, al apóstol Pedro. Cuando le dice en la segunda carta, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a aquellos que os la piden. Yo no digo a mí me parece, a mí me gusta, yo creo que, yo necesito creer que. No, la Iglesia dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Proclamamos nuestra fe y además razonada, bíblica, magisterialmente y tradicionalmente. Desde la Escritura, todo pasaje del credo tiene su pasaje bíblico en el que se fundamenta. Tiene la tradición de los apóstoles y tiene el magisterio que la Iglesia ha ido enseñando desde siempre. No es a mí me parece, yo creo. Entonces, si tú adormeces a la sociedad, que además es carente de criterio y de espíritu crítico, lógicamente, cuando le regalan, que han proliferado como champiñones, libros de autoayuda, pero vamos a ver, si el problema lo tienes tú y el libro es de autoayuda, ¿cómo tu problema creado por ti vas tú mismo a repararlo? Necesitas la alteridad, necesitas al otro. Al único al que ayuda el libro de autoayuda es al que lo ha escrito y a la editorial que lo vende. Es así de absurdo. Francamente. Pero que alguien me diga que con un libro de autoayuda se ha curado. Que me lo digan. El libro de autoayuda te puede hacer sentir un momento de euforia, te puede hacer sentir un momento de emotividad, te puede hacer sentir un momento de
digamos, darte las ganas y la valentía de querer cambiar. Pero en cuanto sales a la realidad, el libro de autoayuda se cae por el suelo. Se cae por el suelo y tú ya te has gastado 20, 25 euros, 20, 25 dólares en ese libro que lo único que ha hecho es darte un aliciente especial en un momento concreto de tu depresión, de tu sufrimiento, de tu enfermedad, pero no te ha dicho cómo solucionarlo. Te ha dado unas pautas para que tú te autoengañes en tu conciencia y quieras creer que de todo se sale con frases hechas absurdas, con frases hechas bucólicas, de poesía, de filosofía barata y demás, y que como no tenemos criterio, pues somos incapaces de verlo. Y aunque no tenemos aquí arriba la fecha de caducidad, como un yogur, tenemos que saber que estamos llamados a morir. Y una vez muertos, la resurrección, presentándonos cara a cara con el juez de la historia, con Cristo. Y ahí esa resurrección quedará determinada si es de gloria o si es de condenación. No si hay resurrección a una reencarnación. No. Entonces, creer en la reencarnación a día de hoy es haber caído en la trampa de la New Age, tan condenada ya también por la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando Benedicto XVI era el prefecto, allá por el año 2000, que editó un libro que se puede descargar gratuitamente en PDF desde la página web del Vaticano, que dejaremos en la descripción de esta entrevista, el link, para aquellos que quieran ver por qué la Iglesia, de una manera más profunda, condena la New Age, la reencarnación, las energías y todas estas cosas de los chakras, los alineamientos, el espiritismo este absurdo que ha ido resurgiendo de culturas hindús, budistas, pero que no tienen ningún fundamento ni bíblico, ni tradicional, ni apostólico, ni magisterial, ni siquiera filosófico. Porque, vuelvo a repetir, el budismo no es una religión, es una filosofía revestida de una cierta teosofía. No hay Dios, porque el final de un budista es vaciarse de sí mismo para aniquilarse y alcanzar la iluminación perfecta y dejar de existir. Entonces, ¿para qué quiero reencarnarme? Si al final voy a dejar de existir. No sé si a alguien le habré liado más o le habré hecho entender que un cristiano no puede ser budista y no puede ser creyente en la reencarnación, porque es que sería absurdo, sería muy absurdo. Pues padre, para resumir toda esta explicación, ¿qué mensaje podemos lanzar a los hermanos que nos están viendo? Pues examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, como dice San Pablo. Es decir, si alguien viene anunciándote otro evangelio o anunciándote una doctrina que jamás has encontrado en la Escritura, lógicamente no creértela a la primera de cambio porque todo el mundo lo haga o porque haya mucha gente que lo crea. ¿Cuántos crímenes en nombre de la democracia o de la mayoría se han cometido? Y en cambio los que permanecieron fieles fueron pocos. De hecho, al mismo Cristo lo condena la democracia. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al que llamáis rey de los judíos? A ese crucifícalo. A Barrabás, a Barrabás. Es decir, porque la mayoría diga algo no significa que está bien. Totalmente. O porque sea una moda no significa que está bien. Entonces, reemprendamos el espíritu crítico, reemprendamos el querer formarnos, reemprendamos el volver a leer la Escritura, reemprendamos en formarnos a la luz de lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Y como decía el Concilio Vaticano II y como ha dicho siempre la Iglesia, en momentos de turbación y en momentos de tempestad o de duda, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los padres de la Iglesia? ¿Qué enseñó la Iglesia en los primeros siglos? Pues jamás en ninguno de los 7 concilios ecuménicos, y de hecho el segundo de Constantinopla lo condena, enseñó la reencarnación. ¿Por qué tú ahora, en pleno siglo XXI, como cristiano, vas a creer en la reencarnación? Así es. Absurdo, absurdo. Así es. Errores antiguos
modernizados, ¿no? En un mundo pues que necesita novedades, ¿no? Pues Y a a los callar hermanos el que no. sufrimiento, y a callar el sufrimiento. No pienses, yo te doy lo que tienes que creer. Es curioso, ¿eh? Sí, o como la mentira de Satanás, no vas a Mm, morir nunca, mm, ¿no? claro. Vas a estar pues reencarnándote, ¿no? Pues Mm, bien, pues yo creo que ha quedado una explicación fantástica. Yo espero que los hermanos pues entiendan mm, esa explicación del padre. mm, Básicamente la reencarnación, en pocas palabras, ¿verdad? Pues es mm, negar ese sacrificio redentor de Cristo, ¿verdad? Yo, mm, yo soy aquel que me autorredimo, ¿no? Pues mm, yo voy a estar pues reencarnando y no necesito a Cristo, ¿no? Yo, mm. ¿verdad? Me Pues autopurifico con me diferentes autopurifico, vidas exacto. y ya está. Pero que es injusto y además me olvido del prójimo, no vaya a ser que su mal caiga en mí, me olvido de actuar, no vaya a ser que pueda caerme algo malo a mí. Es decir, al final es una doctrina egoísta, como Satanás, engañadora, como Satanás, y ladrona de la vida eterna, como Satanás pretende con cada uno de aquellos que creen en Dios. Y que, como decía muy bien el santo cura de Ars, si en tu camino y en tu lucha a conseguir a Cristo no hay dificultades o no te has encontrado con Satanás, es que vas caminando cogidito de la mano de él. ¿Eh? Totalmente cierto. Muy sabio ese gran santo al que admiro muchísimo. Mm. Y pues, padre, mil gracias por haber De nada, estado José en el Manuel. canal, porque yo creo que era necesario aclarar, y yo creo que qué mejor, pues, que el padre Curateca, pues, haya estado aquí, eh, haya estado aquí en el canal, que yo sé que los hermanos, pues, lo quieren muchísimo, padre, lo admiramos, siga trabajando como lo está haciendo. Y nada, adelante, porque la gente lo necesita, ¿no? El pueblo de Dios necesita sacerdotes valientes que salgan de esa burbuja de Mm, confort, ¿no? Que podemos encontrar a veces en la sacristía, ¿no? Nos mm. escondemos en la sacristía y no salimos para nada. Pues el padre, pues me Aquí consta estamos. que trabaja en todos los frentes, ¿no? En todos los ámbitos, pues ahí podemos ver al padre pues Mm, dando el callo, dando guerra, y a mí me parece fantástico. Ojalá, mm. ojalá, ahora que el padre Curateca no me oye, le acabo de cerrar el micrófono. Sacerdotes como el padre, pues hay poquitos, esos que sacan la espada, desenvainan la espada y nos defienden contra diestro y siniestro. Pues padre, un abrazo enorme. Ha sido un placer, como siempre, como siempre. Yo espero que haya otra próxima. Pues el padre, pues gracias a Dios, pues ya ha venido unas cuantas veces y para mí es un auténtico placer. Ahora sí, ahora le abro el micrófono al padre y entonces pues ya sí, ya sí me oye. Eres malo, eres malo. Eres malo. Sí, hombre, sí, esperemos que haya más encuentros. Y claro, esto viene propiciado, y lo tengo que decir en honor al avispero que removí esta semana en Infocatólica. Y, o Sí, sea, vamos, agradecer a Javier Navascués, que fue el que contactó conmigo para hablar con esto, de este tema, que es la reencarnación. Y por lo tanto, como te he dicho, José Manuel, para que esto quede redondo, enlazaremos el libro de la Congregación para la Doctrina de la Fe para aquellos que no se queden con mi explicación, tanto en el canal mío como en el de José Manuel, que hemos subido este vídeo, podéis ver en la explicación el libro Jesucristo que condena a toda esta New Age. Enlazaremos la entrevista que me hace Javier Navascués en Infocatólica, también, y claro. enlazaremos, para que no escuchéis a un simple presbítero, por si alguien no me cree, enlazaremos también ese vídeo de Monseñor Munilla, donde desmonta que Jesús no fue ningún yogi, ni fue nadie que anunciara reencarnaciones, sabidurías hindús, ni tonterías varias, aunque lo diga un sacerdote como Pablo Dors o cualquier otro, como aquellas barbaridades que tuvo que desmentir de las sanaciones intergeneracionales y tantas cosas así. Por lo tanto, como decía, no os quedéis con lo primero que os cuenten, examinadlo todo y quedaros con lo bueno. Nuestra meta no es volver a este mundo, es el cielo. Es el cielo, nuestra meta es el cielo, como dice el beato Carlo Acutis, ya preconizado santo. Así es, ya falta poquito, ya falta menos.
ánimo, gracias. Pues José padre, Manuel. un abrazo enorme y a los hermanos que nos están viendo, pues compartan este video. También pueden verlo en el canal del padre Curateca. De ahí también lo pueden ver y lo pueden compartir también. Y suscríbanse, por favor, al canal del padre, pues que allí nos encontramos, pues, puro caviar. Pues nada, yo con tu permiso me despido como un buen Claro que cristiano sí. sabe hacer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Viva.